Hoy vamos a hablar de conectores varios que podemos encontrar en la motherboard, ¿sí? El primero de los conectores de los que nosotros vamos a charlar ahora va a ser de los conectores de coolers, ¿sí? Los coolers en general, en casi todas las configuraciones de motherboard y casi todos los gabinetes, permiten que ustedes puedan colocar dos coolers principalmente, el del microprocesador y el que se llama cooler de sistema. El conector del cooler del microprocesador ustedes normalmente lo van a encontrar con esta denominación que dice CPU fan, ¿sí? Normalmente lo van a encontrar muy cerquita de lo que es el zócalo del microprocesador, alrededor por ahí lo van a encontrar. A veces puede llegar a estar muy cerca del zócalo del conector de alimentación para el microprocesador, por ahí cerquita también lo van a encontrar al zócalo del cooler del cooler para microprocesador o CPU. Y el otro cooler que ustedes se van a encontrar es el cooler de sistema, que muchas veces lo van a encontrar identificado como sysfan, que puede estar un poquito más alejado en este ejemplo de motherboard. Esta motherboard de ejemplo no corresponde a la motherboard que nosotros estamos mirando con las muestras fotográficas que ustedes tienen descargadas del aula virtual. Entonces acá nosotros podemos llegar a ver que pueden encontrarse por lo menos dos coolers. Hay algunos modelos de motherboard que pueden tener más de un conector de cooler, porque también los gabinetes pueden llegar a soportar tienen espacios para colocación de varios ventiladores, ¿sí? Así que bueno, muchas veces eso va a depender de la configuración del sistema con que ustedes estén analizando. Bien, ¿qué tipo de conectores nosotros podemos llegar a encontrar? Bueno, acá yo les he puesto un slide en donde se les muestran los distintos tipos de conectores. Básicamente ustedes se pueden encontrar los coolers con conectores de 2 cables, de 3 cables, de 4 cables, y yo les he puesto acá otro conector adicional, porque lo primero que tenemos que tener en claro es lo siguiente: casi todos los coolers que ustedes van a encontrar funcionan a un voltaje de 12 volts, ¿sí? 12 volts es la cantidad de corriente con la que el voltaje con el que van a funcionar todos los coolers, pero se pueden llegar a encontrar con algunos coolers que puedan tener un voltaje de 5 volts, ¿sí? De tal manera que no es lo frecuente. Generalmente lo común que ustedes se van a encontrar en todas las motherboards, sobre todo de escritorio, que son, digamos, tienen un formato mucho más estándar en cuanto a los coolers. Casi todos los coolers que ustedes se van a encontrar en máquinas de escritorio, sean grandes, sean comprimidas, tamaño mini, las que ustedes quieran, funcionan a 12 volts. Y ya en las computadoras portátiles pueden tener variabilidad y se van a encontrar con muchos coolers que funcionan a 5 volts, ¿sí? Con voltajes pequeños. Así que en general ustedes lo primero que tienen que tratar de mirar en el cooler siempre es la etiqueta. Ya después vamos a ver un cooler en un acercamiento y van a ver que siempre el fabricante destaca el voltaje con el que trabaja. Así que generalmente, si ustedes necesitan más conectores y la motherboard no se los provee, normalmente ustedes pueden sacar de la fuente de alimentación una derivación a través de un adaptador para poder alimentar los coolers. Así que dependiendo del cooler sacarán del cable rojo si necesitan 5 volts, o pueden sacar de los cables amarillos si necesitan 12 volts. Les decía que se van a encontrar con distintos tipos de configuraciones. Hay algunos coolers que tienen nada más que la posibilidad de recibir 2 cables, que son los de alimentación. En este caso, por ejemplo, ustedes tienen el cable negro, que es el tierra, y el cable que lleva el voltaje, porque acuérdense que funcionan con corriente continua, que es el rojo que ustedes tienen acá. Independientemente de los colores, siempre recuerden que los colores pueden no estar estandarizados, así que siempre traten de revisar el cooler primero para saber si funciona a 5 volts o a 12. Esto les hago hincapié porque recuerden que en la fuente de alimentación casi siempre la configuración de colores es para el cable rojo 5 volts y para el cable amarillo 12 volts, y puede no ser así en el cooler, ¿sí? Por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, les decía entonces que hay cooler que solamente reciben 2 cables. Bueno, esos son para la alimentación. Cuando se le agrega un tercero, normalmente
el fabricante lo que hace es poner los dos cables de alimentación juntos, ¿sí?, que son los que van a llevar la alimentación. El negro será la tierra, el de color será el cable de alimentación de 5 o de 12 volts dependiendo del cooler, y el tercero es lo que se conoce como tacómetro. El tacómetro es el contador de revoluciones, el que nos indica la cantidad de revoluciones por minuto a la que está funcionando el cooler. Los coolers, dependiendo, generalmente los coolers estándares, normalmente ustedes lo que hacen es ponerlo a funcionar, entrar en el setup del BIOS de la computadora, que generalmente casi todos los setups modernos tienen contador de revoluciones, es decir que si ustedes conectan de manera apropiada el cable al conector del cooler en la motherboard, el BIOS va a poder detectar las revoluciones por minuto. Por eso es importante que ustedes los inserten de una manera apropiada a los conectores de los coolers. Les decía que generalmente lo que hacemos es controlar la cantidad de revoluciones por minuto a la que está funcionando cuando nosotros lo instalamos recién, y de tal manera que después en cada revisión que ustedes hagan, que dependerá del cliente cada cuánto lo van a hacer, si el cliente es un cliente común, que normalmente acude a ustedes para el mantenimiento y la limpieza de la computadora, generalmente con una periodicidad de 1 año o 2 años, bueno, ahí ustedes tienen que hacer la revisión para ver el tacómetro si está funcionando y a qué revoluciones está trabajando el cooler, para determinar si ustedes lo tienen que lubricar en algunos casos, porque casi todos los coolers permiten que ustedes los lubriquen, o cambiar directamente, ¿sí? En general acá hay distintos tipos de opiniones, pero yo siempre soy de la idea de que si ustedes tienen un cooler que está alimentando un elemento muy importante, como por ejemplo el microprocesador, más que lubricarlo yo prefiero cambiarlo y ponerle un cooler nuevo. Siempre en general es por una cuestión de el precio de lo que está protegiendo el cooler al disipar calor. Por eso depende de la postura que ustedes tengan, y bueno, y también obviamente de la capacidad monetaria del cliente, pero siempre yo recomiendo el reemplazo de los coolers, porque normalmente, por lo menos el del micro, está protegiendo a un elemento muy valioso, y en general los precios comparados con los microprocesadores no son tan elevados, lo de los coolers con respecto a eso. Les decía que entonces siempre es conviene que ustedes verifiquen la cantidad de revoluciones. ¿Cuánto tiene que caer la cantidad de revoluciones por minuto de un cooler para que ustedes decidan que hay que cambiarlo o lubricarlo o hacerle algún tipo de mantenimiento? Bueno, básicamente no hay una norma escrita que yo haya podido ver en la bibliografía, pero sí es conveniente que ustedes, por ejemplo, tengan en cuenta que si cae más allá de un 10% el rendimiento de un cooler, y bueno, ya sería hora de modificarlo, cambiarlo o hacerle algún tipo de mantenimiento. El mantenimiento de los coolers se puede hacer porque básicamente el cooler puede estar reseco, es decir, ustedes ya van a ver que tienen una etiquetita que ustedes la tienen que levantar, sacan una tapa y pueden colocar una gota de algún elemento lubricante, que generalmente son aceites ultra finos que pueden venir en forma de spray o en forma de gotita, y ustedes lo colocan y con eso es suficiente. También se puede poner grasa de máquinas, ¿sí? Grasa de máquinas, una pequeña porción de grasa de máquinas, que por ahí a veces tiene mayor durabilidad que las gotas de aceite o el aceite en aerosol, pero bueno, eso lo van a ir controlando. Lo que sí, los coolers son muy sensibles a la acumulación de polvo, porque normalmente el polvo del ambiente, las pelusas del ambiente que forman parte normal del interior de los gabinetes de computadora, a veces se van mezclando con ese aceite. Si no está bien cerrado, si la unidad de giro del cooler no está bien sellada, puede ir filtrándose un poquito de polvo y va generando como una especie de pasta que con el tiempo los va deteriorando y les va costando el giro, de tal manera que van cayendo la revolución. Por eso siempre es conveniente que ustedes tengan en claro ese aspecto de funcionalidad. Y bueno, cuando ustedes se encuentren con un cooler que tiene 4 conectores, normalmente 2 conectores son los de alimentación, acá los estamos viendo. El conector negro generalmente siempre va a hacer referencia a la tierra, y el amarillo al voltaje de alimentación.
Los otros dos, bueno, el verde, estos colores son bastante fáciles de encontrar, no se puede decir que son estándares, pero en general muchos fabricantes usan esta codificación de color que yo les he puesto acá, por eso se las he puesto. El verde generalmente es el que está controlando las revoluciones, el tacómetro, y el azul es el que les permite a ustedes controlar la cantidad de revoluciones, porque hay algunos coolers, no todos, esto cuando compren un cooler tienen que preguntarle al vendedor, soportan una señal para aumentar la cantidad de revoluciones, para incrementar. Así que generalmente hay algunas motherboard que ustedes pueden controlar la temperatura del microprocesador. Después ya vamos a ver cómo se regula la temperatura del microprocesador, pero normalmente hay muchas motherboard en donde ustedes le pueden decir que cuando llegue a cierta temperatura el microprocesador se incremente la funcionalidad del cooler, entonces anda en alta velocidad, de tal manera que está bueno siempre que ustedes tengan ese control. De paso les digo que casi todas las motherboard modernas trabajan con este tipo de configuraciones, es decir, la de 4, estas ya, las de 3 y las de 2 son computadoras viejas, pero yo se las coloco porque pueden haber distintos tipos de modelo de máquinas, y además acuérdense que esto está en constante evolución. Hay algunas motherboard que ustedes se pueden encontrar que los coolers principales tienen 4 conectores y se pueden encontrar con los coolers secundarios que no son tan importantes que tengan 3 conectores. Entonces las configuraciones siempre está bueno que ustedes las tengan en claro, ¿sí? Para eso tienen este slide. Y les he puesto acá un conector que es un adaptador que permite, muchas veces ustedes cuando necesitan enviar corriente a un cooler adicional, supónganse que quieren colocar un tercer cooler, pero la motherboard solamente les permite el del microprocesador y el del sistema, y quieren colocar un tercero. Bueno, simplemente si el cooler trabaja a 12 volt, ustedes pueden buscar un adaptador de este tipo para conectarlo a la fuente de alimentación y agregar la cantidad de cooler que ustedes quieran dentro del sistema, porque en definitiva ustedes pueden conectar todo lo que necesiten teniendo en cuenta solamente la potencia de la fuente de alimentación. Después vamos a hablar de cálculo de potencia, lo tengo preparado para una charlita, creo que después de esta a lo mejor podemos charlar sobre eso. Nos quedan dos grandes charlas de motherboard. Si se han dado cuenta, yo les estoy haciendo una charla bastante interesante con respecto a las motherboard, tratando todos los aspectos de las motherboard, y prácticamente les ha quedado un video curso en pequeños segmentitos como para ir estudiando en profundidad cada uno de los aspectos que ustedes necesitan conocer como técnicos. Bueno, y nos quedan dos grandes grupos de cosas, o tres. Son los conectores internos, los slots de alimentación para las placas de expansión de las computadoras. Nos queda hablar de los conectores de alimentación y de la fuente de alimentación, y nos queda hablar de los chips importantes que forman parte de la arquitectura de la motherboard, que tengo pensado hacerlo en clases separadas, ¿sí? Bueno, con esto yo creo que los coolers ya vamos entendiendo la importancia de controlar todos estos elementos. Bueno, y acá les he puesto también el pineado de un conector de 3 para que también recuerden, ¿no es cierto?, que el tercer elemento, pineado que ustedes están viendo acá, correspondería a este conector, en donde ustedes van a tener el cable de 12. Pero fíjense que acá se ha salido de la convención con la que los fabricantes trabajan en la fuente de alimentación. Fíjense, el cable de 12 volt es el cable rojo acá, ¿sí? En la fuente de alimentación el cable de 12 volt es amarillo. Por eso siempre tienen que estar atentos a los colores y a la información del fabricante cuando vayan a colocar cables. De paso también les digo, si ustedes por ejemplo ven un cable rojo que es de 12 volt de un cooler y lo conectan a un cable que no corresponde, bueno, pueden pasar dos cosas. Si el voltaje del cooler es de 5 volt y ustedes lo conectan a un cable de 12 volt, lo pueden quemar al motorcito porque son sensibles. Si es al revés, no importa. Siempre cuando ustedes coloquen un cable tienen que estar seguros del voltaje con el que lo van a alimentar, ¿sí? Bueno, sigamos para adelante con el slide y veamos acá tenemos el conector, ¿sí? Ahí tenemos un acercamiento. Recuerden que siempre está bueno que ustedes tengan
esta diapositiva en donde se les muestra las conexiones generales, o sea, la vista general de la motherboard que nosotros estamos analizando. Ese cooler que les estoy mostrando está en esta zona, ¿sí? Les abarco también este microcontrolador porque es el que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Ahí ustedes tienen el conector. Este es el conector que le va a suministrar ventilación al microprocesador. Este es el CPU fan. El otro conector que enseguida vamos a ver es este otro, el de SysFan, que es para la caja, para el cooler que ustedes puedan colocar adicionándolo a la caja. Bueno, entonces volvamos al conector del cooler. Bueno, acá por ejemplo, fíjense, primero ustedes van a tener que revisar la infografía o la serigrafía que el fabricante les ha puesto, en donde dice que es el CPU fan. Y en la documentación adjunta, recuerden que tienen que tener siempre la documentación adjunta, acá ustedes pueden ver el pineado. Entonces acá les está diciendo el cable de tierra, que es el primero, ¿sí? Yo acá se los voy a ir señalando. El cable de tierra es el primero. El de 12 volts, ¿sí? El de 12 volts es el segundo. El fan speed es la velocidad del fan, es el que está regulando el tacómetro, el que está controlando la cantidad de revoluciones por minuto, es el tercero. Y el último, el fan speed control, en donde el BIOS de la computadora, en el caso de que la temperatura del micro vaya por encima de cierto nivel, le manda la orden para trabajar en altas revoluciones. Ahí ustedes lo tienen. Normalmente el fabricante, como siempre les vengo diciendo en todas este conjunto de charlas, tiene la virtud de indicarles, ¿no es cierto?, los distintos tipos de conectores, y en general el conector lo hace asimétrico. Fíjense que por un lado, miren que les está indicando que acá tienen un capuchón plástico asimétrico, de tal manera que ustedes no lo pongan mal, no hay forma. Y también fíjense que les está marcando el pin número 1, miren acá este triangulito en la serigrafía, que corresponde al pin número 1 que ustedes van a encontrar en la documentación de esta motherboard, ¿sí? Siempre recuerden revisar bien y darse cuenta. En el caso de los coolers, yo he visto cuando el fabricante tiene un conector que no es asimétrico y que da la posibilidad de que se conecte en un sentido y en el otro, yo no he visto en mi vida profesional que se queme un cooler, pero tampoco, digamos, no he visto a ningún alumno que haya conectado mal un cooler y lo haya dejado trabajando una hora, ¿comprenden? Es decir, en general casi de inmediato se dan cuenta y lo sacan, así que puede estar a lo mejor cuando mucho 40 segundos conectado. Así que yo nunca he podido ver en mi actividad de profesor que algún alumno conecte al revés un cooler y se haya quemado, pero siempre tengan en claro que puede pasar. Recuerden que cuando estábamos revisando los componentes electrónicos, nosotros podemos encontrar un montón de componentes rodeando, y fíjense acá que tienen estos componentes pequeñitos que están llegando a los terminales del cooler. Estos componentes pequeñitos, que son pequeñas resistencias según lo que nosotros hemos estado viendo en el análisis de la motherboard, pueden llegar a quemarse. O sea que si ustedes, por ejemplo, conectan mal un cooler, puede llegar a quemarse alguno de estos componentes, y la placa es reparable, pero el problema es que se van a meter en un lío tremendo porque hay que hacer una reparación de placa y eso ya es mucho más costoso. Aparte de que no todos los técnicos, recuerden que nuestra profesión es por niveles o por escalones. En este primer escalón ustedes no van a estar preparados para hacer una soldadura, una desoldadura de placa y una resoldadura de algún componente, porque se necesita entrenamiento para eso, y lo van a tener que llevar a un tercer técnico que se los haga, que les va a cobrar mucho, porque en general cuando ya hay reparación de placa, la reparación técnica se dispara en cuanto a los costos, ¿sí? Por eso siempre es bueno que ustedes tengan en claro eso. Bueno, lo otro que les quiero destacar, siempre que cuando ustedes miren los conectores, yo les he puesto todos los conectores acá y también aparecen las páginas, ¿no?, en donde están ubicados dentro de lo que es el manual de la motherboard, que recuerden, siempre lo tienen que tener a mano para poder trabajar con todos estos elementos. Sigamos con el tema de
otros conectores. Acá tienen el otro conector, el del chasis. El del chasis les había dicho que nosotros lo podemos encontrar en la vista general en esta zona, ¿sí? El conector de chasis. Bueno, ahí ustedes lo van a tener al ladito, si ustedes lo ven, ahí tienen el BIOS de la máquina, ¿sí? Y acá tienen otro conector que es el de los speakers, que enseguida también vamos a hablar un poquito de ese conector. Bueno, les decía entonces que acá ustedes tienen el chasis. Acá fíjense, en vez de decirle sysfan, le dicen chafan por chasis, ¿sí? Entonces pueden encontrar distintas denominaciones. También miren que es asimétrico, es decir, acá ustedes tienen una muesca que en el caso de el cooler, el conector que viene con el cooler, no lo pueden poner al revés porque no les va a dejar esta forma. Así que en general tienen ahí la denominación. Acá el fabricante, fíjense que no les ha puesto el pineado, ¿sí? Ojo que no les ha puesto el pineado, el número de pines, pero el fabricante sí se lo ha puesto. Miren ahí tienen el número 1 que les está indicando el pin número 1 que corresponde a y que corresponde al control. Fíjense que el de recién era de 4 terminales, este es de 3, ¿sí? Entonces el controlador Chan Fan Speed que va detectando el tacómetro para saber la cantidad de revoluciones. Este generalmente no trabaja en altas revoluciones, el microprocesador sí, por eso muchos fabricantes de motherboard le ponen el control de velocidad al microprocesador y al del chasis no, porque en general ahí no hay un sensor de caja interna. Algunas motherboards sí lo traen, ojo, y se puede adaptar. Hay algunos sensores electrónicos que ustedes pueden comprar, a veces cuesta en un país en desarrollo así como Argentina, pero se pueden encontrar algunos sensores, o también se puede fabricar con Arduino, porque pueden fabricar un sensor. Bueno, pero acá no hay un control de velocidad, sino que lo que le va a indicar el BIOS es la cantidad de revoluciones a la que trabaja. Y después, bueno, tienen el cable de alimentación, que acá el fabricante les está indicando que, ojo, que es de 12 volt, ahí se los está poniendo, es de 12 volt, y el cable de tierra, el cable de 12 volt, el del medio, y el de tierra en el costado derecho, ¿sí? Esto lo tenemos en la página número en la página número 10, el conector número 17, que es la vista general. Si ustedes revisan, es la vista general de lo que es la motherboard y los conectores principales de la motherboard. Bueno, acá tenemos el conector de alimentación del microprocesador. Bueno, acá yo se los he señalado con una linda flechita como para que ustedes lo tengan en el acercamiento del slide. Estos slides también van a estar a disposición de ustedes para que los descarguen. Ya los tienen, pero como les he ido en las charlas, siempre le voy anexando cosas. Les he puesto otro juego nuevo de slide para que correspondan con todo lo que ustedes tienen en pantalla. Así que esto también lo van a tener para descargar en la clase de hoy. Bueno, les decía que acá tienen el conector del microprocesador, el conector de alimentación del microprocesador. Ustedes lo tienen en esta sección de la placa, ¿sí? Ahí acuérdense que esta es la zona del regulador de voltaje. Acá tienen el conector del cooler para el microprocesador y esta es la alimentación del microprocesador. La alimentación del microprocesador, clásicamente ustedes se van a encontrar un conector de 4 elementos, que normalmente los elementos trabajan de una manera muy sencilla, es decir, normalmente ustedes se van a encontrar 4 conectores, 2 generalmente son de color amarillo los cables y 2 negros porque lleva alimentación de 12 volt. Estos 2 cables de 12 volt van a llevar alimentación a todo lo que es el regulador de voltaje de la motherboard. Acuérdense, no le entrega al microprocesador la corriente porque se va a quemar, porque generalmente todos los microprocesadores trabajan con menos de 2 volt, muy bajita la corriente con la que trabajan. Después vamos a hablar de por qué se lleva tanta corriente si en realidad el micro está trabajando con muy poquita, pero eso tiene que ver con la teoría de electricidad y electrónica que nosotros tenemos que desarrollar todavía más adelante. Acuérdense que yo les estoy mostrando la arquitectura interna de la máquina para que ustedes puedan reconocer, para que puedan ver todos los componentes internos y puedan trabajarlos, así que en general
Yo trato de que hagamos eso. Bueno, les decía que en muchas motherboard ustedes se van a encontrar con un solo conector. Ahí actualmente hay muchos modelos de motherboard. Esta plaquita tiene algunos años en el mercado, es muy bonita desde el punto de vista práctico para enseñar, es muy linda, por eso yo la estoy enseñando, pero ya hay motherboard que ustedes se van a encontrar con dos alimentadores para el microprocesador y son dos conectores de 4 pines cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense que el fabricante se ha esmerado en mostrarles esto. Por un lado, fíjense este elemento que sobresale del conector y este redondito que corresponde a esta pieza que ustedes tienen acá, y este conector es un elemento de sujeción que es una cuña de sujeción para que cuando ustedes incrustan el conector de alimentación que viene de la fuente de alimentación, quede fijo la alimentación. Acá el fabricante también se lo está señalando como ATX de 12 volts, ¿sí? Ahí ustedes tienen la denominación y bueno, y les está mostrando la forma. Yo lo que les voy a pedir es que miren el aspecto de estos agujeritos. Fíjense cómo este es cuadradito, bien cuadradito, pero los otros tienen una pequeña, no tienen una forma cuadrangular, sino que parecen tienen una simetría específica para que ustedes no puedan ponerlo mal al conector. Bien, el fabricante también hace todos estos elementos para que ustedes no lo puedan colocar mal. Inclusive miren, el fabricante le ha puesto acá una pequeña guía para que ustedes puedan darse cuenta. Ven esa pequeña guía plástica que se va a incrustar, que les permite a ustedes darse cuenta de que todo el conector es asimétrico. No hay forma de que ustedes lo puedan poner mal. Si lo quieren rotar de distintas maneras, van a ver que siempre van a tener una resistencia, excepto en la forma en que entra de manera correcta. No hay forma de que ustedes puedan conectarlo mal a este conector, ¿sí? Bueno, y lo otro que también está bueno que siempre revisen en el conector es el pin número 1, como el fabricante lo va siempre a definir, ¿sí? El pin número 1 está colocado acá y hace referencia a este conector, ¿sí? O sea que ese sería el pin número 1, ese, ¿sí? Bien, este es el conector entonces de la alimentación para el microprocesador. Sigamos un poquito más adelante. Este es el otro conector también de alimentación, que es el de alimentación general de la motherboard, porque la motherboard le va a enviar, la fuente de alimentación le va a enviar a la motherboard un conector específico para el microprocesador, pero también le va a enviar un conector específico para el resto de los componentes y elementos de la motherboard. Este conector es un conector muy importante. Después vamos a hablar en detalle de cada uno de los pines y algunas cositas que ustedes tienen que tener en claro. Y todos estos colores, bueno, que no los abrumen, son colores que son específicos, que cada uno de ellos tiene una función y un voltaje determinado. Después vamos a hablar un poquito, pero también fíjense, si nosotros miramos acá el acercamiento, vamos a ver que son asimétricos los conectores. Miren, acá tenemos conector cuadrado y un conector que es asimétrico, un conector cuadrado, un conector asimétrico, y así. También en el encapsulado se van a encontrar una cuña de sujeción, ahí la tienen marcadita, esa cuña de sujeción, que es un elemento que sirve para que ustedes, cuando colocan el conector en la motherboard, tenga la particularidad de que quede sujeta. Es una palanquita que ustedes van a encontrar, después se las voy a mostrar en detalle cuando veamos los conectores de la fuente de alimentación. Es una palanquita que cuando ustedes la incrustan queda fija, y de esa manera el sistema tiene una sujeción bien determinada. Este conector nosotros lo vamos a encontrar en esta sección que les voy a marcar acá, ¿sí? El conector de alimentación. De todas maneras, en esta motherboard está ahí, el fabricante lo puede colocar en distintos lugares. Hay fabricantes que lo ponen bastante cerca del micro, otros entre el micro y las memorias RAM. Todo depende del espacio y la distribución que vaya haciendo el fabricante
elemento, como para que ustedes puedan verlo, ¿sí? En este caso está colocado en el medio, está bueno porque permite alimentar todo lo que son los slots de expansión. Estos son los slots de expansión de la máquina, así que en general tiene la alimentación principal y además tiene los componentes más importantes, los chips más importantes, ya después lo vamos a ver, los están alimentando desde todo este sector, ¿no es cierto? Entonces puede llegar a distintos elementos rápidamente, ¿sí? Entonces está colocado en un lugar bastante estratégico este conector. Bueno, entonces normalmente se van a encontrar con que hay conectores de 20, si ustedes empiezan a contar estos pines, se van a encontrar que hay conectores de 20 o de 24, porque son los modelos de motherboard, los modelos de fuente de alimentación en general vienen adaptados, y casi todos las fuentes modernas de alimentación ustedes tienen un conector de 20 al que le anexan 4 elementos más y lo transforman en 24. Son duales, de tal manera que ustedes lo pueden poner en alguna motherboard o en otra dependiendo de lo que necesiten. De paso también le digo, casi todas las motherboard modernas trabajan con 24 pines, así que siempre cuando vayan a cobrar traten de comprar o a conseguir una fuente de alimentación, traten de que la fuente trabaje de manera estándar. Bueno, este es otro, el conector de USB, ¿sí? Yo acá les he puesto para que ustedes lo puedan ver. Como esta charla es sobre conectores varios, les estoy hablando de varios componentes al mismo tiempo. Los conectores USB 2 tienen la característica de que son asimétricos, y como ustedes pueden ver acá en el manual, se les muestra este pequeño pin que ustedes pueden ver que está faltando ahí, ese pequeño pin, y corresponde a este pin que les estoy señalando en la foto. Normalmente tienen 5 conectores abajo, 4 conectores arriba, y también está bueno que ustedes vayan recordando, si es posible, de que la alimentación de estos conectores viene por los pines de los extremos del conector USB, ¿sí? Estos y estos son los que llevan la alimentación. Fíjense que acá están señalados como Power USB o USB Power, ¿sí? Estos dos. Fíjense que estos dos están en el extremo contrario a donde falta el pin, ¿sí? En el extremo contrario. Entonces estos dos son de alimentación. Estos son los que llevan la corriente. El puerto USB por acá saca 5 volt. Cada uno de estos pines pues saca 5 volt, porque acá tienen un conector. La línea de arriba corresponde a un conector USB y la línea de abajo a otro conector USB, ¿sí? O sea que ustedes acá tienen que tener en claro que los conectores USB están divididos así. En la línea de arriba tienen estos 4 pines que es para un puerto USB, y estos otros 4 para un puerto USB. El pin que no se usa, hay uno que no está, que es el de arriba, y otro que no se usa, que es el de abajo. Los fabricantes a los pines que no tienen uso les ponen este nombre para que ustedes lo puedan ver: dummy, que significa como terminal tonto o terminal bobo, significa eso, ¿sí? Bueno, dummy, si bien no es digamos, es el término que normalmente se usa en la parte técnica para indicar que ese es un terminal bobo o un terminal que no cumple ninguna función. Y bueno, y acá ustedes tienen entonces 4 pines que corresponden a un conector y 4 pines que corresponden a otro conector de puerto USB. Les decía que las alimentaciones corresponden a los pines que ustedes tienen en los extremos. Normalmente estos son los de corriente positiva, que son los de 5 volt, y estos otros son los de tierra, y los de datos son los 4 de estos que están en el medio, ¿sí? Es decir, para el conector de arriba los 2 del medio y los 2 del medio, ¿sí? Bueno, ahí ustedes los tienen pineados. Siempre el fabricante, como les digo, les va a marcar el pin número 1, acá se los está señalando, fíjense, ese es el pin número 1, es decir, en el extremo de los 5 volt positivo, del lado contrario donde falta 1, este vendría a ser el pin número 1, ¿sí? Para que ustedes lo puedan visualizar. Si miran, si hacen un acercamiento, después creo que hay un acercamiento por ahí entre todas las fotos que le he dado, van a ver que en el acercamiento también se nota el pin número 1. Ahí se puede ver también, no sé si lo están notando, pero ahí les marco el número 1 para que ustedes lo puedan visualizar. Ahí está marcadito el número 1, ¿sí?
que le hace referencia el fabricante. Bueno, sigamos con otro elemento de conector. Bueno, acá nosotros tenemos el conector de speaker, que es el speaker viene a ser el parlante, ¿sí? El nombre de speaker hace referencia al parlante. El speaker es un conector que es bastante importante. Hay muchos equipos modernos que el armador, el que arma el equipo, el técnico que arma el equipo, no lo pone al speaker. Yo en general soy de la idea de que sí se pongan, porque el speaker les permite a ustedes recibir señales sonoras del POS. Si ustedes recuerdan, el POS, el Power On Cell Test, que era un programa que formaba parte del BIOS, lo que hacía era enviar señales sonoras de cómo estaba el chequeo de los componentes de bajo nivel durante el proceso de encendido. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes no le ponen el speaker a una computadora que están armando, si hay alguna falla y el POS está intentando mandar señales sonoras para que ustedes la escuchen, no la van a escuchar. De tal manera que siempre está bueno ponerlo al speaker. Normalmente los speakers siempre tienen dos conectores que son los útiles, que son los que están en los extremos, ¿sí? Es decir, el pin número 1 y el pin número 4, y los dos del medio que ustedes están visualizando acá son no utilizados. Casi todos los modelos de motherboard trabajan con este conector de 4 elementos del speaker con 2 conectores inútiles, pero hay algunas motherboard que pueden traer nada más que 2 pines, ¿saben? A veces ustedes en la serigrafía van a ver que el fabricante le pone el nombre completo, es decir, speaker, para que ustedes sepan, y pueden ponerle speaker 1 porque pueden haber speaker 2 en algunos equipos. Pero bueno, hay veces también que les puede poner una abreviatura como esta, que le va a poner SPK, ¿sí? O a veces también le pueden poner speaker, SP también, resumiendo el nombre cuando no tienen demasiado espacio, ¿sí? Y siempre fíjense que acá el fabricante además le ha no solamente marcado el pin número 1, sino que además le ha remarcado el borde, ¿ven? El ángulo lo ha pintado, dejando más ancha la línea que está marcando el controlador. Bueno, y acá en el manual de la motherboard pueden ver que la señal viene del speaker 1, el voltaje, perdón, el negativo es el pin número 1 y la señal positiva viene por de 5 volt, viene a través del pin número 4, ¿sí? Y los otros dos, bueno, ahí si bien los está señalando, acá en la máquina, en el dibujito, el sistema les está diciendo que son conectados inútiles, o sea que no cumplen una función específica dentro del sistema. Bueno, acá hay otro conector que también está bueno, que es el conector de Wi-Fi. En esta placa, por ejemplo, si ustedes querían anexar un controlador de señal Wi-Fi, podían anexarlo comprándolo. Simplemente se podía conectar una antena Wi-Fi y ustedes podían conectarla a este conector, teniendo en cuenta estas especificaciones que el fabricante les está poniendo acá, en donde ustedes se iban a encontrar los conectores específicos. A ver, si bien nosotros no tenemos que ser especialistas en conexionado de máquinas, sino ver que se cumplan con todas las especificaciones, los manuales nos indican las especificaciones, pero les explico un poquito este conector para que ustedes lo vean. Este conector en realidad es un conector de puerto. Esta es la zona de puerto USB, es un puerto USB, estos 4 pines corresponden a un puerto USB, y lo que hace referencia a la antena Wi-Fi real, las señales Wi-Fi son estos otros 3 pines, ¿sí? Que son los que forman parte de la señal Wi-Fi en sí. O sea que esto se usa como alimentación y para el envío de datos y de información adicional de la unidad de detección de señal Wi-Fi que ustedes puedan conectar acá en la placa. Pero de todas maneras, bueno, como les digo, en general esta es una configuración estándar que se usan en muchos componentes. En este caso el Wi-Fi de tipo 5.1 es la especificación del conector que ustedes tienen acá de hardware. Y fíjense que también el fabricante les está mostrando que es asimétrico. Ven que ahí tienen la falta de un pin, ahí les falta un pin. Bueno, ese pin les permite a ustedes darse cuenta, y acá también les señala el pin número 1 y ahí ustedes tienen
el pin número 1 también marcado en la serigrafía con un reborde para darse cuenta, ¿sí? Bueno, y básicamente también ustedes, si necesitan un poquito de información adicional, el manual casi siempre les provee un poco de información, yo se las he puesto acá para que sepan cuáles son las especificaciones técnicas que están trabajando. Recuerden que si bien las especificaciones nuevas están disponibles en casi todas las placas, está un poquito vieja, por eso ustedes se van a encontrar que tiene la 802.11G y 802.11N y no las nuevas, pero bueno, eso es anecdótico por el tema de la placa que nosotros estamos viendo. Sigamos un poquito más. Esto es un IR1, por ahí ojo, cuidado con la terminología. IR1 no significa que sea infrarrojo, ¿sí? Por ahí la terminología puede hacer que alguno de ustedes piense eso. No, esto es un Hot Plug Detection. El Hot Plug Detection es una tecnología que les permite a ustedes ahí conectar algún tipo de dispositivo para que le envíe a la motherboard una señal cuando esté funcionando. Los Hot Plug Detection son detectores de dispositivos que se pueden conectar con corriente viva, ¿sí? Es decir, ustedes siempre recuerden lo siguiente: todas las conexiones que ustedes pueden hacer en la motherboard, por ejemplo colocar una placa de expansión, tiene que ser con la computadora apagada, porque si colocan una placa mientras la computadora está encendida y los slots están recibiendo corriente, se va a producir un corto, ¿sí? La parte electrónica está preparada para recibir información eléctrica durante el proceso de encendido y acomodar cómo va a funcionar la motherboard, pero siempre mediante proceso de encendido. Cuando ustedes conectan algo en caliente, por ejemplo, cuando ustedes conectan un dispositivo USB a los puertos USB tienen la característica de que son puertos USB que pueden recibir conexión en caliente, porque el proceso de detección se hace a través de un servicio de Windows. ¿Se acuerdan el concepto de servicios? En donde la máquina está permanentemente detectando el puerto, y cuando detecta actividad eléctrica, a partir de ahí primero inicializa el puerto y después empieza a recibir las señales, ¿sí? Pero eso no lo hacen todos los conectores, solamente lo hacen lo que se llaman conectores en caliente. Un puerto USB es un conector en caliente, un puerto FireWire es un conector en caliente. Algunos puertos PCI pueden funcionar como conectores en caliente, pero no todos. Por eso es importante que ustedes detecten cuando. Bueno, este es un conector que le permitía a ustedes incorporar un conector en caliente a la motherboard para que la motherboard lo pudiera detectar. Tiene que seguir un conjunto de especificaciones técnicas que depende también de normas de fabricación, ¿sí? Ahí ustedes lo tienen, miren, tienen el Hot Plug y el conector en caliente se debía conectar acá, y cada uno de los pines nosotros debíamos hacerlo coincidir con estos elementos, ¿sí? Esto era para en general casi todos los conectores en caliente que ustedes van a encontrar son de tipo USB, FireWire, o algún puerto especial, un USB externo, un SATA externo, que también son conectores en caliente, así que en general son estándar. Pero bueno, existen algunas especificaciones técnicas que digamos que no se popularizaron en los países desarrollados, y bueno, mucho menos en Argentina. De todas maneras, esta placa traía ese tipo de detector. Bueno, el CPU Fan Connector, que ya lo había mencionado, esta es una foto repetida, disculpen. Esto también ya estaba. Y acá están los puertos SATA. Estos puertos son los puertos SATA para los discos rígidos internos de la motherboard en este caso. Después vamos a hablar un poquito más, pero ahora está bueno que ustedes miren los siguientes aspectos. Primero, la numeración. ¿Ven cómo el fabricante en el pineado del diagrama que les ha entregado les pone cuáles son los discos SATA 1, 2, 3 y 4? Ahí tienen el SATA 1, este es el SATA 2, este es el SATA 3, bueno, acá ahí se ve el número 3, y el SATA 4 que está casi escondido ahí en el medio, ¿sí? Ahí tienen las 4 denominaciones para poder visualizarlas. Lo importante del SATA es que recuerden que estos SATA no son conectores en caliente, ¿sí? O sea que si ustedes van a conectar algo acá,
acá, tienen que apagar la máquina, ¿sí? Esto es importante. Si fuera conector en caliente, el fabricante les especifica en todas estas líneas de descripción, le pone, pero no, estos no son conectores en caliente. Y lo otro que yo les quiero mostrar ahora, hasta que hablemos de conexión de discos rígidos, es la simetría. Si ustedes prestan atención, van a ver que los conectores SATA tienen como una forma de L, ¿sí? Miren, ahí se las estoy marcando como si fuera una especie de L, de tal manera que en general ustedes se van a encontrar con que estos conectores son asimétricos, de tal manera que no hay forma de que ustedes lo coloquen al revés. Además, presten atención a esto, acá tienen una muesca y acá no tienen una muesca, o sea que tienen varias formas que el fabricante ha puesto como para que ninguno pueda ponerlo al revés al conector, ¿sí? De todas maneras, la naturaleza humana a veces el apuro, la distracción, la falta de conocimientos puede hacer que alguna persona fuerce los conectores. Bueno, y estos son este es un conector floppy. Los floppy se le llama a la disquetera, ¿sí? Son conectores que ya normalmente ustedes lo pueden llegar a encontrar en algunas motherboard porque lo mantienen por una cuestión de retrocompatibilidad, es decir, si ustedes tienen una persona que necesita conectar una unidad vieja, bueno, generalmente traen estos conectores, pero ya en general se están dejando de usar. Bueno, básicamente fíjense que en el caso de estas conectoras de disquetera son también asimétricas. Entonces miren, tienen un encapsulado en el conector que está en la motherboard con una muesca. Esa muesca evita que ustedes lo vayan a poner mal al conector, porque normalmente el conector que viene en el cable, ahí tienen un cable de tipo cinta. Primero, el cable de tipo cinta, acuérdense que estaba marcado uno de los bordes con color rojo para recordar cuál era el lado que tiene que ir al pin número 1. Acá el pin número 1 está marcado en la fotografía, ¿sí? Y segundo, este cable tiene un extremo, y ese extremo normalmente también tiene una pequeña protuberancia para que no pueda ponerse de este otro lado, es decir, uno no se equivoque al colocarlo, ¿sí? Fíjense que el fabricante también ha dejado un pin señalado como que no viene, ¿sí? Para que también ustedes vean la simetría. Tienen muchas maneras de detectar cómo los conectores se conectan correctamente en la motherboard. Recuerden eso, así que siempre trabajen con tranquilidad y con tiempo, que nadie los esté apurando. Bueno, el conector de panel frontal. El conector de panel frontal es uno de los conectores más complicaditos para los técnicos que recién empiezan. En general, el panel frontal, ¿qué es lo que es? El panel frontal, ustedes, los conectores de panel frontal en esta máquina, ustedes lo van a encontrar en esta sección, ¿no? Donde yo les voy a poner acá esto. Ese es el conector, ahí está el conector de panel frontal, ¿sí? Entonces vayan al acercamiento y lo miran en esa zona. El conector de panel frontal, ¿qué es lo que hace? Bueno, básicamente el conector de panel frontal lo que hace es darle soporte a todos los botoncitos que nosotros vamos a tener en el frente de la computadora. Acuérdense que si nosotros tenemos esta computadora armada, esta es la parte trasera, ¿no es cierto?, de los puertos que van hacia la parte de atrás de la máquina, si fuera un gabinete de esos erguidos. Y esta parte corresponde a lo que va al frente de la máquina, o sea que acá nosotros vamos a tener todo lo que son los botones, la botonera del frente. Bueno, se le llama panel frontal a todos esos conectores que reciben los cables que vienen de la parte del frente de la máquina, ¿sí? Afortunadamente casi todos los fabricantes de gabinete, porque estos cables vienen incluidos en el gabinete, no vienen con la motherboard, casi todos los fabricantes incluyen los gabinetes con esta codificación de colores que casi se podría decir que es estándar. Normalmente vienen apareados, es decir, por pares. Cuando ustedes vean el par que tiene un color, el blanco, siempre el blanco está representando al negativo, ¿sí?, de la señal, porque todo esto viene una señal eléctrica que generalmente es de 5 volt y el negativo de la señal eléctrica. Bueno, el cable rojo está representando, se los voy a ir anotando acá para que les quede la documentación, está representando el cable rojo está representado por el positivo, está representando el positivo de la señal. El cable de color, el verde, también, ¿sí?, está representando el positivo de la señal.
El de color siempre es el positivo de la señal. Perdón, ahí. Este amarillo también y este azul también. Normalmente el cable rojo y blanco que ustedes van a ver está representando el LED del disco rígido, ¿sí? El del disco rígido. El del verde ustedes van a ver representado el cable de poder, ¿sí? De alimentación. El cablecito amarillo o naranja, muchas veces acá no se ve muy bien, pero generalmente estos cables suelen ser de color naranja. Este es el del switch de encendido, ¿sí? El switch de encendido. Y el cablecito del botón de reset es el azul, ¿sí? Estas son las codificaciones normales. El de power hace referencia a la luz de encendido. Por ejemplo, si ustedes tienen la lucecita verde que les está indicando que hay corriente en el gabinete, bueno, eso significa el cable de poder. Así que esta codificación ustedes la van a encontrar. Lo otro que normalmente van a encontrar es que muchos fabricantes, para que no se les haga tanto lío en el armado, les van señalando. Entonces le pueden poner al de power, le ponen P LED, que significa power LED. Este es el LED de encendido de la computadora, ¿sí? Power SW hace referencia a switch, entonces esto significa que es el botón de encendido de la computadora. Reset SW significa reset switch, es el switch de reset de la computadora. Después vamos a hablar entre lo que es un apagado de máquina y un reseteo de máquina, las diferencias, tenemos que hacer una diferencia entre un proceso y otro. Bueno, y acá HDD Hard Disk Drive LED, o sea, el LED del disco rígido, del funcionamiento del disco rígido. Normalmente cuando ustedes están trabajando los discos rígidos, se va mandando una señal a un LED de color rojo que ustedes tienen en el frente del gabinete. Bueno, eso es lo que está marcando lo que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Así que generalmente se van a encontrar con estas características de que el fabricante se los va a ir mostrando en los mismos cablecitos de colores que vienen del frente. El fabricante les suele colocar esta referencia como para que ustedes lo puedan identificar fácilmente. Veamos acá los cablecitos. Sigamos acá. Este es un gabinete en donde ustedes pueden ver que el fabricante ha ido colocando, miren, ha ido colocando muchas referencias visuales para que ustedes se den cuenta. Les voy a ir marcando algunas. Miren, acá ustedes tienen el conector rojo, ¿sí? Si ustedes prestan atención, este conector rojo está representado por esta serigrafía que dice ID LED. ID hace referencia al disco rígido, o sea que este conector rojo, acuérdense que el rojo estaba asociado con el disco rígido, entonces es el LED del disco rígido funcional. Y por el otro lado, presten atención a esto, acá les ha puesto un más cruzado de tal manera que ustedes sepan cuál es el positivo y cuál es el negativo del LED, ¿sí? Del disco rígido, ¿se entiende? El otro que les quiero señalar es lo que está escrito acá. Fíjense, ahí ustedes tienen uno que dice P-LED, hace referencia al Power LED. Fíjense, acá tienen escrito uno y acá tienen escrito otro. Este que está arriba corresponde al conector verde, al par verde que ustedes tienen acá arriba. Y el de abajo, que se los estoy señalando ahí, corresponde al conector que está abajo, el rojo, ¿sí? Entonces, este es el del disco rígido, este es el positivo del disco rígido, este es el negativo del disco rígido, y el de arriba es el Power LED, que es el verde, y este es el verde, positivo del verde, y este es el negativo del verde, ¿sí? De tal manera que a ustedes ahí lo tienen bien señalado, ¿sí? Como para poder insertarlo de manera apropiada. Entonces, cuando ustedes tienen el cablecito rojo y blanco, el blanco lo tienen que poner acá, el rojo lo tienen que poner acá. Cuando tienen el verde y el blanco del verde lo tienen que poner acá, el blanco
el verde lo tienen que colocar ahí en el positivo, y así cada uno de los pines señalados. Hay algunos que no tienen señalamiento, como por ejemplo ustedes acá pueden ver que no tiene señalado ni cuál es el positivo o cuál es el negativo. Este otro tampoco, ¿sí? Y acá tampoco, mírenlo, ¿ven? Este es otra motherboard, ¿sí? No es específicamente la que les estoy poniendo acá, pero es para que vean variedades de motherboard. Bueno, cuando el fabricante no le señala el pin número 1 de ninguna manera, no le ponen positivo, no está en la serigrafía, no hay una marca acá, significa que ese es simplemente un conector que si ustedes lo alteran en la conexión no hay ningún problema, porque no es peligroso ni va a generar ningún tipo de problema. De hecho, en estos tampoco se van a generar ningún problema, pero ¿qué va a pasar? Si ustedes lo colocan al revés, el foco no va a encender, se dan cuenta, pero no se va a quemar tampoco, así que tienen que tener tranquilidad, porque en general el foco no se va a quemar. Si ustedes lo ponen al revés no pasa nada. Es un diodo, y el voltaje más el amperaje que lleva ese cablecito es tan chiquitito que en general el diodo lo va a soportar bien, no va a tener problema. Eso sí, no lo pongan al revés y déjenlo prendido 3 días, porque bueno, ahí sí puede ser que se deteriore. Hay que ver que los componentes electrónicos son muy sensibles, ¿no? Pero en general no son tan sensibles como para quemarse de inmediato. Apenas ustedes vean que no está funcionando, que no está prendiendo, cámbienlo de posición y dense cuenta. Pero les vuelvo a decir, lo importante es que siempre revisen los paneles. Hay fabricantes que ven, les están poniendo especificaciones bien claras en el manual para que ustedes se den cuenta. Hard Drive Activity LED, el LED de actividad del disco rígido. El conector 5 y 7 son del reset switch, es decir, para el apagado, el reseteo de la máquina. El power switch para encender y apagar la máquina. El power LED para encender y apagar la computadora. Esta es otra forma de codificación, fíjense, PLED, o sea, power LED positivo, power LED negativo. ¿Ven? Ahí lo tienen, que el fabricante se los está poniendo. Power BTN significa Power Button, botón de encendido, ¿sí? Y ahí tienen el botón de encendido, el positivo, y el botón de encendido tierra, porque siempre trabajan de pares. Hard Disk LED más, o sea, el positivo del disco rígido, del LED del disco rígido, y el negativo del LED del disco rígido, ¿sí? El reset switch, acá el fabricante, el reset switch, ahí es el reset switch, y el ground del reset switch, ¿sí? El tierra del reset switch. Se los va marcando de distintas maneras, y este que dice dummy es no utilizado en el caso de este panel en particular, no utilizado. ¿Se entiende? Que ustedes ven acá, esta disposición que ustedes ven acá corresponde a estos conectores que ustedes tienen en este extremo, ¿sí? Se los he puesto para que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Bueno, y a ver si queda algún slide más. Me parece que ya hemos terminado los principales. Bueno, acá también ven el mismo panel frontal, yo se los estoy poniendo como para que ustedes lo puedan visualizar. Fíjense que el fabricante también ha dividido, miren, la referencia de la serigrafía la ha dividido en 2 niveles, para que ustedes vean que el nivel de arriba, que dice PLED, hace referencia a estos 2 pines que ustedes tienen acá, este de acá y este de acá, ¿sí? Perdón, a ver, no se ve muy bien, y sí, lo estuve señalando mal, perdón. Pero acá, fíjense, esta que dice PLED hace referencia a este pin y a este pin, ¿sí? Este es el Power LED. El de la línea de abajo que dice HD LED hace referencia a este pin de acá abajo y a este otro pin de acá abajo. Power Button, que está escrito en la línea de arriba, hace referencia a este y a este. Y el Reset hace referencia a este y a este. Y este queda como dummy, es decir, no utilizado. Este pin no se utiliza en el panel, ¿sí? O sea que en Power LED ustedes acá pondrían el par verde, HD LED acá pondrían el par rojo, Power Button el par naranja y Reset el par azul. Acuérdense que esos colores no son estandarizados para todos los gabinetes, pero muchos fabricantes de gabinete, yo les diría que casi la mayoría, usan esa codificación de color. Pero recuerden que pueden haber cambios en los colores.
Bueno, con eso hemos terminado la clase de hoy. Espero que les haya resultado útil. Me conectan a través del aula virtual o a través del WhatsApp para cualquier tipo de duda que tengan.